En comunicación con Enrique Rifurcat, secretario de Salud de la Ciudad de La Plata y precandidato a senador provincial de Juntos por el Cambio por la lista de Julio Garro. Enrique, muy buenos días, bienvenido a Nada que Decir. Lautaro Orgones y equipo te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos por tu tiempo, Enrique. Quería consultarte, ¿cómo se viene manejando la ciudad en materia de salud en un contexto donde la llegada del frío trae muchas nuevas enfermedades? Bueno, por lo pronto no estamos teniendo el mismo impacto que hemos tenido por ahí otros años con la llegada del frío, porque, bueno, se está dando una situación climática muy diferente, ¿no? Hmm. Estamos en pleno invierno, por ahí con días. El otro día escuchaba, el 9 de julio, estaba escuchando una nota en estaban hablando de 16 años atrás, cuando había sido la nevada, Claro, y, y hablábamos de temperaturas de 0 grados y el 9 de julio tuvimos 20 grados de temperatura. claro. Este fenómeno que se está dando, ¿no? De estas temperaturas que, bueno, totalmente diferente también al año pasado, está haciendo que por ahí las enfermedades comunes del invierno, las enfermedades respiratorias como las gripes, las anginas, las bronquitis o en algunos casos neumonías, estén teniendo menor incidencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Hmm. Cuando tenemos estos cambios bruscos de temperatura, el número de casos empieza a elevarse de golpe. Ahora, cuando uno mira el número total de casos que estamos teniendo, Hmm. no estamos teniendo un número que sea alarmante o superior a años anteriores. Y bueno, desde el municipio lo que tenemos que recordar siempre es que nosotros manejamos lo que es la atención primaria. Todo lo que ya requiere una mayor complejidad pasa a un segundo o tercer nivel, que ya son en los hospitales, que los hospitales son provinciales, o los privados, ¿no? Obviamente. Claro. Y bueno, desde los centros de atención primaria es el momento que sí empezamos a ver eh, en los más chicos estos cuadros respiratorios, los más chiquititos, los nenes que vienen con moco y los padres preocupados, o algunas líneas de temperatura y demás, pero no estamos viendo tampoco un incremento en pacientes que puedan llegar a ser sospechosos o confirmados diagnósticos de bronquiolitis, como por ahí se había hablado hace un tiempo. No sé Hmm. qué estará pasando en el Hospital de Niños o en el Barra, pero sinceramente no estamos teniendo ni desde el SAME ni en los centros de salud un número de casos de bronquiolitis que preocupe. Así que bueno, sí, si bien es el momento de las enfermedades respiratorias, en el comparativo con otros años, el número no creo que sea un número que nos vaya a alarmar. Enrique, bueno, recién mencionábamos, sos secretario de Salud de la ciudad. ¿Cómo fue la decisión de presentarte como precandidato a senador provincial por la lista acompañando a Julio Garro? Bueno, no, esta, digamos, es el trabajo que venimos haciendo a lo largo de los 7 años ya que llevo en la gestión, ¿no? Primero con el SAME, después como Ujú. secretario de Salud. El intendente lo califica como un trabajo positivo para la gestión y, y por ahí siempre con estas ansias de ir renovando y ir refrescando los espacios, pensó tanto en Marcelo Leguizamón como en mí como posibles candidatos a ser senadores y poder representar a nuestro municipio en el Senado, ¿no? Mm. Somos, por ahí, buscó personas con un perfil muy operativo, de los que por ahí estamos las 24 con el teléfono o en la calle, y creo que la decisión pasó un poco por ahí, cuando él me lo planteó a mí o me lo consultó, obviamente que muy agradecido por la decisión que él tomó, porque digamos, nosotros venimos trabajando muy fuertemente, enfrentando los problemas que aparecen en la ciudad. Somos una gestión que no le da la espalda al problema, que cuando encontramos algo vamos hasta el hueso para tratar de solucionarlo. Fue así que encontramos una ciudad y la estamos transformando y la idea nuestra es dejar una ciudad totalmente diferente para el que venga después. Y bueno, eso lo vamos manejando cada uno en nuestras Ujú. áreas y es los lineamientos que nos manda, que nos baja el intendente, ¿no? Obviamente. Bien. Recién mencionabas el hecho de la creación del SAME. ¿Cómo se vio reflejado el desarrollo de esta política en los últimos años? Bueno, lo del SAMI creo que fue en materias de salud una política, claramente una política sanitaria que no tuvo nada que ver con lo partidario. Hmm. Y yo siempre recuerdo en el 2015, cuando
Julio Garro estaba en campaña y planteaba la creación de un sistema de emergencias municipal, porque hay que recordar que el municipio no tenía servicio de emergencias propio, había un sistema de emergencias que era manejado desde provincia y había una ambulancia que salía desde el Hospital Naval, uno llamaba al 107, lo atendía un radiooperador de la provincia, del Ministerio de Salud, enviaba una ambulancia que salía, que dependía de la provincia, que salía ni siquiera salía desde la ciudad de La Plata geográficamente, porque el Hospital Etique está ubicado en Ensenada, y bueno, el municipio, digamos, no se hacía cargo de lo que le pasaba a sus vecinos en la vía pública o en casos graves dentro del domicilio. Fue así que el intendente plantea la creación de un servicio de emergencias, y yo que soy emergentólogo, en su momento, en el 2015, yo le decía, mirá que esto no es algo, no es soplar y hacer botella, esto no lo vamos a poder hacer tan fácil, mirá que va a costar mucho. Él me desafiaba, que tenés miedo, esto lo vamos a hacer, olvídate que esto se hace, porque esto es una promesa mía y esto lo requieren los platenses. Y bueno, cuando arrancó la gestión en el 2016, empiezan las tratativas para armar el servicio de emergencias, y me acuerdo que en ese momento la gobernadora Vidal plantea de que se va a crear un SAME provincia, que en realidad lo que hacía el SAME provincia era, nos daba recursos, porque nos daba ambulancias, un subsidio para pagar una parte del salario de todo el personal, ropa, y para los que requerían capacitación. O sea, nos estaba dando todo, nosotros teníamos que ponerlo en funcionamiento, teníamos que hacer la logística, el ordenamiento, contratar a la gente, capacitarla. Bueno, obviamente eso nos dio un empujón importantísimo para hacerlo, y en ese momento me acuerdo que éramos 11 municipios los que se le ofreció, de los cuales 5 eran municipios de Juntos por el Cambio y 6 eran municipios opositores. Algunos de ellos dijeron que no inicialmente, como el caso de Avellaneda, pero otros fueron más inteligentes, como el Senado, y rápidamente dijo que sí. Y bueno, en ese momento, cuando se implementa, lo tenemos que implementar, bueno, lo estudiamos bien, lo planeamos bien, empezamos a hacer un mapa de calor con datos estadísticos, cosa que no había en la provincia, para ver dónde nos convenía ubicar las bases estratégicamente. Y bueno, y fue así que después de 4 o 5 meses de tratativas y de nosotros prepararnos bien, salimos a la calle. Y en el momento de salir a la calle, en corto tiempo logramos lo que el intendente nos pidió. Esto es una política sanitaria, esto no tiene que ser el SAME de Vidal ni el SAME de Garro, esto tiene que ser un SAME de los platenses. O sea, la gente tiene que asociar al SAME con algo propio, no con una gestión de gobierno. Y bueno, por suerte en poco tiempo la gente lo tomó como propio. Y fue así que día a día fue creciendo, y hoy estamos teniendo por ahí una situación que nos genera un poco de rispideces, pero genera un poco de incertidumbre en cómo va a ser el futuro, porque con todo el tema social que hay, la falta de los problemas económicos y demás, muchos vecinos se están volcando a llamar directamente al SAME en vez de a su obra social o a su sistema de emergencia, porque tenemos tiempos mejores de llegada, y porque algunos ya no lo pueden pagar, ¿no? Ni hablar. Enrique, ¿cómo va? Valentín te habla. ¿Cómo está la situación en la coordinación con la provincia de Buenos Aires en cuanto a insumos? Bueno, ahí tenemos momentos de altas y bajas, ¿no? Momentos en los que hemos recibido, creo que a la par de otros municipios, y momentos en los que prácticamente no hemos recibido nada, ¿no? Esto, por ahí yo no diría de la provincia de Buenos Aires o del ministerio. Yo creo que esto por ahí es más individual de algunas personas que ocuparon algunos lugares y que en ese lugar tomaron decisiones que pueden ser equivocadas en función de la distribución de insumos. Yo en el momento de la pandemia, quienes estaban a cargo de distribuir los insumos en la región sanitaria habían tomado la decisión de al municipio de La Plata darle la misma cantidad de insumos que recibía, por ejemplo, el municipio de Punta Indio. Y bueno, eso obviamente que era en detrimento de nuestro municipio, pero por suerte nuestro intendente tenía la decisión clara y firme de que esto teníamos que trabajar a fondo, y destinó todos los recursos que eran necesarios para que ni al SAME ni a los centros de salud se vean desabastecidos en ningún momento. Claro, igual hay bastantes quejas de desabastecimiento en los centros de salud, sobre todo en los centros de atención primaria.
hubo muchas. De hecho, han hecho, tengo entendido que la CICOP, la CTA, ha hecho radios abiertas por esta razón en frente del municipio. Acá hay un tema que es muy político. Vos, fíjate que hemos tenido nosotros algunas denuncias de estas que han hecho, no te diría la CICOP, porque la CICOP no tiene representación municipal, sí algunas personas que dicen formar parte de la CICOP, pero que uno claramente ve... No tiene representación municipal porque no los reconocen ustedes igual. No, yo no tendría que ser quien lo reconoce. No, el Secretaría de Trabajo. Otras sí. áreas, claro. Sí. Yo yo me guío por lo que es legal, digamos. Legalmente no tiene representación municipal. Pero bueno, uno ve que, por ejemplo, en el momento que está el problema de carencia de pediatras, de público conocimiento en el hospital de niños, qué sé yo, y por todos los lugares, nosotros tenemos un pediatra con una carpeta médica de casi 30 días y hacen una manifestación porque en un centro de salud se fue el pediatra, en realidad se fue con una carpeta médica. Entonces, ahí uno ve que hay más cuestiones que vienen de otra, pero por otro lado. ¿Tendría que haber reemplazos o tendría que haber más pediatras en el municipio también? Sí, uno tendría que tener más pediatras, principalmente en el hospital de niños. Pero bueno, ahí es una queja que no se hace manifiesta, y sí, por ahí cuando un pediatra sufre una enfermedad y se tiene que tomar una licencia. Nosotros en esos casos no tenemos la posibilidad, no hay un árbol de pediatras como para que uno pueda arrancar uno y ponerlo en determinado lugar. Nosotros en esos casos, ¿qué hacemos? Pediatras de otros centros de salud los vamos rotando, entonces hacemos cubrimos en forma parcial hasta que se reincorpore aquel pediatra o aquel profesional que sufrió alguna enfermedad o alguna lesión y tuvo que tomar licencia. Claro, pero eso es momentáneo y transitorio. Lo que pasa es que las respuestas que se ven cuando para un lado son de una forma y para otro son de otras, yo las tomo como que tienen un tinte político. Y en el tema de insumos, no es cierto. O sea, yo puedo salir ahora y decir que, no sé, qué sé yo, que que hay un pozo enorme en tal calle. Y bueno, puede ser que no sea verdad, ¿sí? Que bueno, eso es lo que pasó por ahí, claramente con el tema de insumos. Sí tuvimos un problema de insumos en el comienzo de la pandemia, como bueno, claramente todo el mundo lo sabía, ¿no? Nos faltaban equipos de protección personal, faltaban barbijos, y bueno, ahí tuvimos un faltante que lo fuimos supliendo con voluntarios que nos iban haciendo barbijos, familiares nuestros que trabajaban fabricando barbijos caseros como para poder suplir eso, hasta que empezaron a entrar los insumos que venían de afuera, ¿no? Y en ese momento claramente quedó solucionado ese problema. Claro. ¿Cuántos centros de salud se crearon desde el municipio en la gestión? Crearse centros nuevos no, se abrieron 3 postas y ahora tenemos centros de salud como tales, no, postas sanitarias. Y ahora tenemos 3 centros de integración comunitaria que están prontos a abrirse y bueno, algunos está un poco más, faltaría un poco más, hay uno que es el que más pronto está a abrirse, los otros 2 estarían un poco más retrasados, pero que, van a ir supliendo algunas necesidades. Lo que creemos que es importante no es abrir más centros de salud. Lo que creemos que es importante es tratar de poder lograr una coordinación adecuada entre el primer y el segundo nivel de atención, como para que el paciente que le corresponde el primer nivel de atención vaya al primer nivel de atención y el que le corresponde el segundo nivel de atención vaya al segundo nivel de atención. No creo que sea útil en absoluto la transformación de un segundo nivel de atención en un primer nivel de atención o que hospitales de alta complejidad se dediquen a hacer atención primaria. No lo creo. El problema ahí es que estamos hablando con una demografía de hace 10 años, tienen 8 años ya de gestión y si no han creado centros de atención primaria... Perdón, estamos hablando de una demografía, se me fue la señal. No, te decía que tiene algún sentido lo que decir, lo que pasa que si hace 8 años que no se hacen centros de atención y nosotros tenemos un último censo que dio que en la Ciudad de La Plata viven casi 1 millón de personas. Casi 1 millón de personas, que es mucho más de lo que vivían hace 10 años. Me parece que es necesario no solamente tener centros de salud de atención primaria, cada vez más, digamos, sino también tener los equipos médicos completos, que también hay muchas quejas sobre los equipos médicos y la falta de médicos justamente en los centros de salud.
Claro, mira, sí, 800.000 personas más o menos fue el censo. En cuanto a la cantidad de los centros de atención primaria, te digo, hacer un centro de atención primaria no es difícil, es fácil, porque es levantar paredes y armarlo, ¿no? Eso es hacerlo ediliciamente. Ahora, poner el personal adecuado, el personal que corresponda, eso ya es lo difícil. Eso ya es lo difícil. Y eso es algo que claramente se nos escapa, como por ejemplo es tener el 100% del plantel médico en todos los centros de atención primaria. Eso es algo que se escapa, pero por mucho, a lo que es el municipio. Por mucho se escapa a lo que es el municipio, y ahí tenemos que empezar a hablar de políticas educativas que ya van más a nivel nacional, provincial también, para ver cómo hacemos para que la gente, los chicos, cuando terminan sus escuelas, se vuelquen a estudiar las profesiones típicas y las profesiones tradicionales y por ahí no tantas otras profesiones que el país por ahí no las precisaría en la misma cantidad. Nosotros tenemos que en medicina... Qué raro eso que acaba de decir, Enrique. Médica, ¿Cómo? Sonó raro lo que acaba de decir, pero disculpe. ¿En qué contexto? No, pero ¿en qué contexto lo decís? No te lo entendí, sonó raro, por ahí explícamelo así puedo ser más claro. No, el tema de las profesiones que no necesita el país, pero fuera de eso... las profesiones que más, si dije las profesiones que no necesita, me refiero a las profesiones que más... perfecto, es otra cosa. Mucho más útiles para el crecimiento de un país que otras, sobre todo en el contexto que nosotros estamos. Entonces, si nosotros... dentro de lo que es la Facultad de Medicina, hacer salir un informe en el diario. Tenemos más del 50% de estudiantes que son extranjeros, que cuando terminen su facultad se van a ir para sus países. Nosotros claramente estamos formando gente, profesionales, para que trabajen en otro lugar y no para que trabajen en nuestros lugares. Perdón, Enrique, más allá del derecho que tiene la gente a estudiar lo que es el Plasca y donde todo se le plazca, sobre todo porque lo ampara la Constitución Nacional, y creo que desde una Secretaría de Salud nadie puede decir eso que está diciendo usted en este momento, pero más allá de eso, el tema de que no hayan centros... ¿O no me vas a dejar contestarte? Y si vas a contestar eso me parece que es bastante fuerte, porque estás pasándole la pelota a los inmigrantes. No tengo problema. A ver, todos estamos, la Constitución te ampara tener un libre pensamiento. Entonces todos tenemos un libre pensamiento, y decir que un secretario de salud no puede tener un libre pensamiento me parece que no dije eso, dije que agarrarse que se le dirige la falta de planificación municipal a que hay muchos inmigrantes en la universidad me parece una locura. No, pero eso es un título que vos querés agarrar. Yo te lo voy a decir, te lo voy a repetir para que vos entiendas el concepto de lo que te estoy diciendo. Bien. En ningún momento estoy planteando como un problema que haya muchos extranjeros en la universidad. En ningún momento. Si hay un problema de interpretación, ahí ya estamos en otra situación. Lo que yo estoy planteando es que de una matrícula en la que nosotros tenemos más de un 50% de estudiantes extranjeros que después se van a ir a sus países, nosotros, los egresados que vamos a tener de la facultad, son un 50%, trabajando en nuestro país, son un 50% de lo que nosotros estamos calculando. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice... Sí, pero nosotros en la Facultad de Medicina tenemos tantos ingresantes, entonces el número de médicos que se van a formar es un número acorde al que precisamos. Bien. No es cierto. ¿Por qué? Porque el número de médicos que estamos formando se están yendo y no se quedan en nuestro sistema sanitario. Creo que es muy claro lo que estoy diciendo. Ahora, si hay alguna intencionalidad para lo que no, se entiende. Se escapa de mí. ¿De dónde saca el que hay 50% de estudiantes inmigrantes en la Facultad de Medicina? ¿De dónde saca? De los datos oficiales. Salió el otro día una nota del diario. Se habla del 48% en ciencias médicas, lo cual no abarca exclusivamente a la medicina, se habla de un 48%. ¿Sí? Cuando lo agarras exclusivamente en medicina, el número lo supera ampliamente. ¿Por qué? Porque el estudiante extranjero no viene a la Argentina a estudiar las carreras que son más baratas, vienen a estudiar las carreras que son más caras, que tenemos un alto nivel formativo, que tenemos universidades que son modelo y que claramente son seductoras para cualquiera venir a estudiar. No es lo mismo estudiar en una universidad. No quiero ser despectivo porque hay universidades que no las conozco y lugares que no conozco, pero en universidades que tienen bajo prestigio que estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Creo que cualquiera esto lo sabe y cualquiera lo quiere aprovechar. O sea, es un lujo venir a estudiar medicina a la Ciudad de La Plata. Si entonces es seductor para cualquiera, si a eso le sumamos la gratuidad, obviamente que también es más seductor. No estoy diciendo que esto esté mal, esto está bien. Ahora, cuando yo quiero hacer el cálculo final de cuántos profesionales tengo, no me sirve saber el número de ingresantes.
Es más, en algunos casos hasta no me sirve saber el número de los que egresan. ¿Por qué? Porque esos que egresan después se van. Entonces, si se van, no me quedan dentro de nuestro sistema sanitario. Entonces son personas que yo no las puedo contar. Entonces creo que sí, se entiende. Es un análisis que hay que hacerlo y que no tiene nada de malo que lo haga un secretario de salud. Al contrario, creo que es positivo que un secretario de salud haga un análisis de la realidad y no de un dato ficticio. Perfecto. Otro tema, el tema de la salud mental en la ciudad de La Plata. Es una ciudad que está atravesando, sobre todo en la gente joven, muchos problemas por este tema, y hay y que tiene una alta tasa de suicidio. Y tiene una alta tasa de suicidio. Yo no lo quería decir porque no sabía si se estaba encabezando hoy en día el ranking nacional. Está pero dentro dentro del ranking nacional. Sí. Pero otra de las quejas que nos llegan acá al programa es la falta de psiquiatras y de psicólogos en este sentido en los centros de salud, bueno, y en el municipio. ¿Hay una planificación en ese sentido? Porque también quiero decir otra cuestión, que en 8 años de gestión deja de ser un problema, digamos, externo y pasa a ser un problema interno la falta de atención o la falta de cobertura médica dentro del municipio. No, es que no hay falta de cobertura médica dentro del municipio. Eso es algún título que están poniendo que no es cierto y no es real. No hay falta de cobertura médica dentro del municipio. Ahora, si ustedes me dicen que sí, bueno, qué sé yo, habría que demostrarlo. Yo escucho por ahí decir estas cosas, escucho decirlo de esto que me dijiste de salud mental, que quería contestar, pero bueno, creo que agregaste un título que es un poco más importante, es decir, falta de cobertura médica dentro del municipio. Wow, es importante lo que me está diciendo. No es importante lo que me está diciendo y no es cierto. Más, si vamos a hablar de la salud mental, que fue por ahí. Más allá del título, sí. Primero, yo te contesto lo de salud mental. Nosotros creamos una dirección de salud mental que aborda más problemas sociales, no exclusivamente la salud mental, porque creo que la salud mental se debe abarcar de un espectro más amplio. No hay faltante de psicólogos. Todos los centros de atención primaria tienen psicólogos. No existe falta de psicólogos. Te lo vuelvo a repetir porque por ahí es algo que dijiste recién y que no es cierto tampoco. No existe falta de psicólogos. Psiquiatras, acabamos de contratar 5 psiquiatras. Es muy difícil conseguir psiquiatras. En el primer nivel de atención nunca se manejó la psiquiatría y es un problema grande, sobre todo con la psiquiatría infanto-juvenil, porque los pacientes ingresan al sistema hospitalario y luego el sistema hospitalario no tiene posibilidades de continuar con la atención de ese paciente. Frente a este problema que se viene dando, cuando arrancamos la gestión en el año 2019, arrancamos la gestión desde la Secretaría de Salud, nos planteamos crear una dirección de salud mental, contratación de psiquiatras y demás, pero bueno, pronto arrancamos con la pandemia, arrancamos con el dengue, después vino la pandemia, y son cosas que hizo retrasar. Pero para que te des una idea de lo que nosotros hicimos durante la pandemia para salud mental, nosotros le compramos un celular a cada uno de los 47 psicólogos que tenemos, ¿sí? Entonces, cada uno de los 47 psicólogos que tenemos tenía la posibilidad de hacer seguimiento telefónico de pacientes que estaban con algún padecimiento psicológico. La provincia nos derivaba a los pacientes a nosotros porque ese sistema que nosotros teníamos no lo tenían el resto. Claro. Entonces, por ahí cuando hablamos de salud mental, creo que estamos haciendo una fuerte inversión y un fuerte trabajo que realmente es una de las cosas que son esas que vieron como las obras hidráulicas, son esas cosas que no se ven, claro, pero que sí están. Entonces, por ahí, cuando decimos en forma así, o sea, nos hacemos eco por ahí de una denuncia de alguien anónimo, no hay esto, por ahí es un poco fuerte también. No, es importante que puedas explicarlo y hablarlo, porque muchas veces la pregunta queda relegada o uno imagina que dentro de la atención primaria no está dentro de las prioridades, pero las estadísticas han demostrado que sí, sobre todo en la ciudad de La Plata, y creo que es importante seguir hablando sobre estos asuntos. Enrique, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ha sido un placer hablar con vos y en el futuro estaremos dialogando nuevamente aquí en Nada que Decir. A disposición para cuando quieran, muchísimas gracias. Bueno, Enrique